vaso para que oblitere este espacio de la arteria y no permita que la sangre salga, ¿no? Evite pérdida de sangre. Ese es un enfoque y una función, ¿no? Y el otro es la hemostasia como un sistema que mantiene la sangre en los vasos en forma fluida, líquida, y contiene varios elementos coagulantes y anticoagulantes. Bien, entonces esos son los conceptos de hemostasia. Por lo tanto, podemos decir que la hemostasia funciona siempre, ya que siempre tenemos la sangre líquida. Sin embargo, cuando hay alguna alteración, esta va a obliterar esa alteración para evitar la pérdida. Cuando nosotros hablamos de hemostasia, entonces hablamos que hay un equilibrio entre lo que son los factores que llevan a coagularse la sangre y los anticoagulantes. No hay un equilibrio, hay una homeostasis en este proceso. Sin embargo, a veces por varios factores se puede inclinar esta balanza hacia la coagulación de la sangre, es decir, una mayor capacidad o una mayor coagulación ante los residuos. Y estamos hablando de trombofilia, ¿cierto? Mayor coagulación. O puede haber más Para que vengan dos entonces que fumar, ahí no consiguen eso, así El examen dice. o puede haber más hemoglobización hacia la hemorragia, ¿no? De una deficiencia de los factores de coagulación. Y hablamos de estadios de hemofilia en forma genérica, hemofilia en forma esa predisposición mayor hacia esta edad, no específicamente lo que nosotros conocemos de la hemofilia. Bien, entonces podemos ir hacia algunos de esos lados, ¿no? Mayor coagulación, coagulación grave y el equilibrio viene a ser el proceso de hemostasia. Bien, entonces, ustedes bien conocen que hay una hemostasia primaria, una hemostasia secundaria y también como última parte para que termine ese proceso, porque el proceso de hemostasia es bien dirigido y localizado. Es decir, cuando hay una ruptura de un vaso, la coagulación que se va a producir va a ser en el lugar de la ruptura, ¿no? Bien localizado, específico en ese lugar. Entonces, una vez que se forma el coágulo y se repara el daño del tejido, ese coágulo se tiene que resolver, ¿no? Por lo tanto, va a haber una fibrinosis, ¿no? Se va a resolver el coágulo. No va a quedar ahí permanentemente. Perdón. Acá estábamos viendo los que participan en este proceso de hemostasia. Son las plaquetas, el endotelio y lo que son las proteínas de coagulación, principalmente. Las proteínas de la cascada de la coagulación, las plaquetas y el endotelio son los elementos principales que van a participar en la hemostasia. Bien, cuando hablamos de la hemostasia primaria, estamos recordando
formación del tapón plaqueta. Tenemos una herida en el vaso. La primera reacción es una vasoconstricción, ¿cierto? El vaso se cierra un poco, es una reacción inmediata. Hay varios factores que participan en ello. Entre ellos, por ejemplo, algunos factores que secretan el endotelio, como por ejemplo endotelina y algunos otros elementos que vamos a ver más adelante. Entonces hay una vasoconstricción, tratando de que se cierre este espacio extraviado y después se van a formar el tapón plaquetario. Bien, ¿qué es el tapón plaquetario? Como dice su nombre, compuesto por plaquetas. Y un poco recordando lo que son las plaquetas. Tenemos estos cuerpos sí. Las plaquetas se originan en la médula ósea a partir de unas células precursores que son de la línea mieloide y que van a dar origen a los megacaricitos. Los megacaricitos son células que se van a fragmentar y que van a dar origen de las plaquetas. Entonces, no son células, ya sabemos, son fragmentos de los megacaricitos, pero aún así tienen organelas, tienen función de secreción y varias otras funciones. Bien. Recordando eso y también un poco la estructura de las plaquetas. Tienen una estructura determinada, tenemos en la superficie una zona con glucoproteínas, que son moléculas que expresan funciones para las plaquetas. Una zona de, como vemos acá, de microtúbulos, que les da un poco como que la forma de la plaqueta. Tenemos gránulos de diferentes tipos que contienen sustancias importantes, como por ejemplo gránulos alfa, también tenemos gránulos delta, gránulos blanca. Y cada uno de ellos contiene algunos elementos que van a participar en la formación de lo que es una bomba de gas. Por ejemplo, en los gránulos alfa vamos a ver lo que es el factor de von Willebrand. Tenemos algunos proteínas de coagulación, como la proteína 5, el factor de coagulación 5, otros fibrinógenos, también en los gránulos delta, por ejemplo, vamos a tener ADP, serotonina, calcio. Y en los gránulos blanca, por ejemplo, tenemos algunas enzimas, como lisocimas. Y también tenemos unos túbulos, como son estos de acá, en los cuales va a producirse también un proceso metabólico de metabolizar la ciclooxigenasa 1 y se extrae lo que es el troncoxano un potente agregador plaquetario, ¿cierto? Bien, entonces estos son algunas características de las plaquetas que podemos mencionar. Y recordar que las plaquetas en esta etapa superficial que hemos mencionado de glucoproteínas van a tener unas glucoproteínas que son importantes para la formación de ese tapón plaquetario, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a tener una glucoproteína 1A, que cuando hay una herida en el endotelio y se expone el subendotelio, esa glucoproteína va a unir directamente la plaqueta con lo que es el colágeno. Directamente se une este receptor, esta molécula de la superficie de la plaqueta con el colágeno. Y también tenemos otra glucoproteína, que es 1B, que se va a unir la plaqueta al endotelio
con ese glucoproteína. Bien, esta es una etapa de la formación del tapón plaquetario que se llama adherencia plaquetaria, porque se adhieren a la pared del vaso en esta zona donde hay alteración del endotelio y está descubierto el superendotelio. Bien. El endotelio también participa activamente en lo que es el proceso, porque el endotelio va a secretar varias sustancias y, como vemos también, por ejemplo, secreta lo que hemos mencionado, por ejemplo, la endotelina, que va a producir la vasoconstricción inicial, ¿no? En condiciones normales, el endotelio, por ejemplo, secreta sustancias antiagregadas. Las plaquetas pasan por ahí, no se adhieren, no se agregan, porque secreta varias sustancias antiagregantes, antiadherentes, que son también vasodilatadores. Como por ejemplo óxido nítrico o la prostaglandina 2, entre varios. Ahora, cuando hay una lesión en el endotelio, más bien va a secretar sustancias que producen la adherencia, como el factor activador de las plaquetas, como el factor de von Willebrand, factor tisular y otros. Bien, un importante, digamos, elemento en la formación del tapón es cuando se hace la herida, es el descubrimiento del colágeno, ¿no? Que activa todo ese proceso. Bien, entonces un poco para ver las etapas en lo que es la formación del tapón plaquetario, empezamos desde acá, las plaquetas que están en nuestro agente sanguíneo, donde el endotelio está normal, entonces está secretando estas sustancias que son antiagregantes, anticoagulantes, vasodilatadores y la sangre pasa. Cuando hay una lesión, a ver, repetimos de nuevo, cuando hay una lesión, la plaqueta se va a adherir al endotelio, se va a adherir a este colágeno que vemos acá, la proteína que estamos viendo, mediante esos dos glucoproteínas que mencionamos, la glucoproteína 1A2A y la glucoproteína 1B. En esta, recordemos de nuevo que esta glucoproteína 1B se une al colágeno a través de la parte umbilical, que es este espacio celeste que estamos viendo. Bien, entonces esto es la adherencia, ¿no? En primera etapa de formación del tapón plaquetario es la adherencia. Se adhiere la plaqueta y se une mediante estos glucoproteínas. La siguiente etapa es la secreción de varios gránulos. Estos gránulos que vimos, alfa, delta, lambda, van a liberar varios gránulos. Y estamos en la etapa de activación de la plaqueta. La plaqueta se vuelve más grande, cambia de forma y va a liberar esos gránulos. Entre esos elementos que libera, lo que tiene bastante importancia para ese proceso es el ADP, la traducción A2 y lo que es la serotonina. Bien, estos tres elementos, y entre ellos señalan como más importante el ADP, que van a activar lo que es la agregación plaquetaria. Hemos hablado primero adherencia, que se une al colágeno. En segundo lugar, la activación, que libera lo que son las sustancias de los gránulos, que cambian su forma y secretan esas sustancias. Y estos van a producir la agregación plaquetaria, es decir, se une una plaqueta con otra. La intención de este proceso, ¿cuál es? Que se tapa este hueco, ¿no? Que se tapa ese espacio que ha sido lesionado. Entonces las plaquetas se vuelven grandes, se juntan un montón entre ellos y hacen como un tapón, ¿no? Estamos hablando de tapón plaquetario. La agregación plaquetaria, vemos, es
bastante importantes del ADP, también cromosoma 2 y la sertralina, y hacen que acá se activa una glucoproteína que se llama glucoproteína 1B3A. Una vez activada, se une una plaqueta con otra plaqueta. Esta es la agregación, normalmente plaquetas. Y en el medio de ellos hay un puente que es fibrinógeno, es la unión de sus ciclos. Glucoproteína de una plaqueta de la otra plaqueta y en el medio fibrinógeno. Y así se unen varias plaquetas entre ellos y hasta el bien. Entonces, el tapón plaquetario sería este, ¿no? Donde se acumulan varias plaquetas como piedras que ponemos ahí, y entonces ahí se para la sangre momentáneamente, ¿cierto? Pero es necesario que esto se refuerce, y para eso se tiene que formar el coágulo, se tiene que poner una malla entre los que los retenga, que los refuerza y que le dé actividad, ¿no? O sea, lo que vemos es el cuadro, la actividad, ¿no? Porque eran sus tarjetas, eran sus eritrocitos y esa malla de fibrina. Es decir, este tapón plaquetario todavía es la acumulación de plaquetas. Falta que se forme el cuadro y que refuerce eso. Por lo tanto, hasta acá estamos hablando de una hemostasia primaria, ¿cierto? La hemostasia secundaria, que va digamos, a reforzar esto. Esta hemostasia secundaria tiene que ver con las proteínas de cobre o los factores de coagulación que conocemos. Y la reparación del daño reflejo. En esta etapa de hemostasia secundaria o coagulación, hay acción de varios factores, procoagulantes, anticoagulantes, y finalmente, digamos, termina con reparación del sitio que ha sido dañado, ¿no? Se repara el proceso hasta ahí debe terminar. Primero son los procoagulantes para la producción de coágulos. Una vez que se repara el daño, el coágulo se tiene que disolver para que no esté ahí, porque ya no es necesario, ¿no? Ya se reparó el daño. Y entonces ahí van a actuar los anticuerpos, ¿no? O los fibrinolíticos, ¿no? Bien. Para que ese proceso de coagulación no siga permanentemente, también tenemos un sistema de anticoagulantes que participa. Bien, vamos a ir viendo. Ustedes conocen bien lo que es la cascada de coagulación. Un poco enredadita, pero básicamente estamos hablando de la coagulación, que es cuando el fibrinógeno se convierte en fibrina bajo la activación del latronina, ¿cierto? Ahí, fibrinógeno, fibrina. Esa es la coagulación y la latronina es lo que está regulando el proceso. Y estamos hablando de esta parte de acá, ¿no? Fibrinógeno, fibrina es el coágulo y la latronina está regulando. Al lado izquierdo tenemos lo que es las cascadas de la coagulación o el mecanismo clásico de la coagulación, con lo que es la vía intrínseca, con lo que es la vía extrínseca y la vía común. Y los factores de coagulación que participan en que son de 1 al 13. ¿Y cuál es el que no existe? Hay 1, 2, 3, 7. ¿Cuál no hay? Hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, hay 5, no hay 6. Les faltaron las 7. Casi todos se producen en el hígado, menos el 4, que es el calcio. Y esas proteínas están inactivas en sangre hasta que se activen por el daño que fue ocurrido. Recordemos un poco. La vía común, es decir, donde en realidad es proceso de coagulación, esa es la vía común. A partir de acá empieza con el factor 10, que digamos en unión con
y hay un factor 13, que es el último factor de coagulación, que va a estabilizar esto. Bien, entonces la coagulación así ocurre, es decir, lo principal es acá, en la vía. Pero se dice que para que eso ocurra, puede ser que hay factores extrínsecos de afuera o factores intrínsecos que van a iniciar ese proceso. Por lo tanto, hablamos de una vía extrínseca y una vía intrínseca, ¿cierto? La vía extrínseca generalmente está relacionada con traumatismo, estructura del brazo, y empieza con un factor de coagulación 3 que va a activar el factor 7 y de ahí llega a la vía común, es todo, ¿no? La vía extrínseca. La vía intrínseca es un poco más larga, se activa desde adentro, según la teoría clásica, es decir, algunas moléculas pueden ser antígenos, por lo general se habla de moléculas con carga negativa, van a activar esa vía intrínseca. Y empieza con factor 12, 11, 10 no porque es de la vía común, 9, 8 y llega hasta la vía común. Es un poquito más largo. Empieza con el 12, que es factor de carga, 11, 9, 8 y llega a la vía común. Bien, entonces vemos que son como unas escaleritas y lo han denominado la cascada de la coagulación o la teoría clásica de la coagulación. Pero ¿qué pasa? Que se ha visto por ahí que no es exactamente tan ordenado ese proceso y que hay varias interacciones. Entonces, aparece otra teoría y seguramente va a aparecer otra teoría donde se dice lo siguiente, que cuando hay una herida, se activa el factor tisular, factor 3, se activa el 7, y esto de acá va a activar el 10, que va a activar el 2 y se va a formar trombina. Es decir, estamos hablando casi lo mismo, ¿no? Acá es la vía extrínseca, acá es la vía común, ¿cierto? Se forma fibrina en esta secuencia, pero se forma un poco de fibrina, y esto lo denominan proceso de iniciación. Ahora, en ese proceso de iniciación también el factor tisular, aparte que activa el factor 10, que es de la vía común, también va a activar el factor 9, como vemos ahí, y este va a derivar por acá, viene por acá. O sea, todo esto es la iniciación. Se forma un poco de fibrina, pero poco. Entonces, lo que digamos continúa que esta trombina va a activar el factor 11, este factor 9 y este factor 8 y llega de nuevo a la vía común y de nuevo se forma fibrina ya en mayor cantidad y más estable. Y ese proceso de acá, cuando trombina activa 11, 9 y se va por este camino, este recorrido se llama amplificación, ¿no? Algunos lo dividen en dos pasos, iniciación y amplificación, y otros dividen iniciación, amplificación y algo más, como se amplía mucho más. Bien, pero estamos viendo que acá es un poquito, hay un poco más de interacciones y no es tanto en forma lineal como estamos viendo en el lado izquierdo. Entonces, esa segunda teoría de las escalas de la coagulación es más reciente, la llaman nueva teoría de la cascada de coagulación o teoría celular. Podemos verlo un poquito más complicadita acá, ¿no? La teoría celular. ¿Por qué la llaman celular? Porque en la anterior, la que hablamos de la cascada de coagulación, se veían solamente las proteínas como, digamos, un antídoto. Pero acá incluyen también las células que participan, es decir, el tejido que participa en las células y cómo interactúa con todos esos proteínas. Acá estamos viendo, por ejemplo, la célula endotelial, acá estamos viendo abajo la plaqueta y también lo que vimos esto en el otro esquema que está acá, pero en intervalo, ¿no? El modelo celular de la bien, entonces. Ese es el proceso de la coagulación o la hemostasia secundaria hasta esa parte, digamos, de la formación del coágulo.
todavía no está abierto el vaso, el daño ha sido por un proceso de reparación, se ha aclarado. Entonces, ese coágulo ya no es necesario, por lo tanto, se tiene que disolver. ¿No? Se tiene que disolver. Bien, para la acá vemos lo que es la formación del coágulo, que son varios fenómenos que se unen y forman por el izquierdo. Ahora, para disolución del coágulo va a haber la participación de unos elementos que se llaman plasminógeno. El plasminógeno es una sustancia que está, digamos, presente en la sangre, pero se va a activar por algunos elementos como, por ejemplo, la uroquinasa o el factor tisular de activación del plasminógeno. Lo activa, se transforma en plasmina, y la plasmina lo que hace es que corta a la fibrina, ¿no? La corta y la disuelve, la corta. Muchas veces tiene habilidad de cortar de 2 en 2 moléculas y se llaman dímeros. Entonces, desde el punto de vista clínico, por ejemplo, las personas que están predispuestas a trombosis, por ejemplo, con enfermedades cardíacas, con algunas enfermedades autoinmunes, se hace este examen de laboratorio de dímero D, es decir, son estos fragmentos de fibrina que son cortados por ese plasmina y que aumentan cuando hay más formación de coágulos. Bien, y vamos a tener, por ejemplo, una sustancia llamada alfa-2 plasmina que va a detener o a frenar la acción de la plasmina cuando ya se ha disuelto el coágulo y no es necesario que siga porque no se puede dar. Bien, entonces, una vez que se corta el coágulo y se repara el daño, esto se disuelve y el principal elemento es la plasmina que corta y estamos hablando entonces que la plasmina es un fibrinógeno. Bien, naturalmente en los vasos existe un sistema natural que es control de la coagulación. Entonces, naturalmente tenemos estos anticoagulantes internos. Lo que es el inhibidor de la vía tisular, un factor tisular, el factor 3, que encierra la vía extrínseca. Hay un inhibidor de inhibe todo esto de coagulación. Lo que es la proteína C, proteína S, ¿no? Ese sistema, proteína C, es anticoagulante también natural, y la antiperubina 3. También los fibrinolíticos que mencionamos, la plasmina, y los antiagregantes plaquetarios, la hemostasia primaria, óxido nítrico y todos estos elementos controlan de forma natural lo que es el proceso de coagulación. Bien, hay algunos elementos que se toman en cuenta para ver si hay problemas de hemostasia. Claro, lógicamente, en primer lugar, lo que más tenemos que tener en cuenta es la anamnesis, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el interrogatorio al paciente y lo que puede comentarnos respecto a episodios de sangrado, de trombosis, en su familia, el examen clínico. En lo que respecta a los trastornos de la hemostasia, por ejemplo, hemos hablado de hemostasia primaria y hemostasia secundaria. La hemostasia primaria, cuando se altera esta, es decir, hay una alteración de las plaquetas o de los vasos, ¿cierto? Son los que participan en la hemostasia primaria. Generalmente se va a caracterizar con sangrados a nivel de piel y mucosa. Y estamos viendo, por ejemplo, algunas manifestaciones clínicas
importante valorar lo que es las plaquetas, ¿no? En términos de hemostasia, ¿no? Las plaquetas en primer lugar. La calidad de plaquetas. Hacer un recuento de plaquetas. El número de plaquetas normal, ¿cuánto es? Acá lo dice. Sí, ahí está. De 150 a 450.000. Ese es el número normal de plaquetas. Cuando está por debajo de 150.000, aunque algunos señalan por debajo de 100.000, se llama de plaquetopenia o trombocitopenia. Digamos, el problema de sangrado espontáneo se va a presentar cuando tienen plaquetas de 50.000. Sangrados espontáneos, puede haber aquí, de los que hemos visto, ¿no? También puede ser sangrados en varias partes, ¿no? Pero principalmente, como mencionamos, tienen cosas. ¿Cómo se llama sangrado por la nariz? Epistaxis, ¿no? Epistaxis. Bien, y menos de 20.000 plaquetas. Y ahí es donde el problema, digamos, general es que puede haber sangrado a nivel del sistema nervioso central. Bien, eso es para ver lo que es la calidad de las plaquetas, no recuento de las plaquetas. Y para ver lo que es la función de las plaquetas, qué es lo que necesitamos. Porque recuento nos va a dar la cantidad de plaquetas, ¿no? La cantidad de plaquetas puede ser disminuida por muchos factores. Y la función de las plaquetas tiene que ver con el tiempo de sangría. A ver, acá hay, por ejemplo, un rojizo de sangre, ¿no? Un rojizo de sangre. También se acompaña generalmente, cuando uno quiere ver problemas de este tipo, hacer rojizo de sangre para ver si hay aumento de la morfología de los plaquetas. En algunas enfermedades que vamos a hablar un poco, por ejemplo, la enfermedad de Bernard-Fourier, que es una enfermedad que altera la lesión de los plaquetas, va a haber aumento del tamaño de plaquetas, de tamaño, de forma, etc. ¿No? Para eso es el y digamos en algunas enfermedades como la púrpura trombocitopenia inmune o No, bueno, que eres español. lo que es el número de plaquetas por destrucción de estos. Ella me sale, que dice porque se forman anticuerpos contra las proteínas. Y en otras enfermedades va a haber en otras enfermedades hay disminución de la producción de los proteínas. En la médula ósea hay problemas y no se producen. Son algunas de las dos formas en las cuales podemos tener disminución de un proteína. O no se producen bien o se destruyen en gran cantidad. ¿Qué problemas puede haber en la médula? Puede haber aplasia medular por radiación, por ejemplo. Puede haber enfermedades neoplásicas malignas que se han diseminado dentro de la médula y una serie de otros procesos que pueden disminuir o anular la producción. Bien, en la eritropoiesis tenemos la eritropoietina que se secretaba en el riñón, que activaba la eritropoiesis. Acá la trombopoietina activa la producción de plaquetas y se secreta en el hígado. Bien. Para ver si hay entonces problemas de hemostasia primaria, resumo. ¿Qué vemos? Vemos plaquetas, número de plaquetas, y vemos función de plaquetas. ¿Cómo vemos la función de plaquetas? Con tiempo de sangría. Bien, problemas de coagulación. Podemos medir el tiempo de coagulación. Tiempo de coagulación. Que es solamente ver si hay problemas de coagulación, no nos especifica específicamente qué pasa. Generalmente el valor normal del tiempo de coagulación es el proceso de coagulación de la sangre de forma
vaya un momento del tiempo de sangría, es que hay problemas en la función de coágulos. Puede haber por una trombocitopenia, por alteración de la función, por varios motivos, como hemos visto, por ejemplo, una enfermedad mixta, que vamos a hablar un poco, es la enfermedad de von Willebrand, donde se altera la función de las plaquetas en una forma de la enfermedad, y también hay alteración de la coagulación. ¿No? Bien, entonces, el tiempo de sangría básicamente nos dice que hay alteración en la función de las plaquetas. Clásicamente se hacían dos formas para ver tiempo de sangría. Lo que es método de Duque, que con una lanceta se hacía un pequeño punto ahí en el pabellón de la oreja, y con un papel absorbente se veía el tiempo de demora para empezar, ¿no? Bien, y acá el tiempo de sangría de IBI, esto en el antebrazo, acá teníamos un tensiómetro. También con una lanceta se pincha y también se ve que el tiempo de demora de sangría, ¿no? Son métodos que ya no se usan casi, ¿no? Quizás en algunos hospitales todavía, ¿no? Porque dicen que dependen mucho de la persona que lo hace, o sea, hay ese factor un poco subjetivo. Y actualmente hay otros aparatos que ven lo que es la función de las plaquetas de capacidad de adherencia o adherencia. Bien, entonces, tiempo de sangría por método de Duque en el pabellón de la oreja, por método de IBI en el antebrazo. De 1 a 3 minutos acá y acá de 3 a 6 minutos. No, un poquito más. Si hay aumento del tiempo de sangría, ¿de qué nos habla? Si es 20 minutos, ¿de qué nos habla? Alteración de la función de las plaquetas. Hay una prueba que hacen, prueba de torniquete, por ejemplo, ¿no? Se ajusta un torniquete y se espera unos 5 minutos y se ve si hay reacción de lo que es esas formaciones de petequias, ¿no? O equimos. Entonces, normalmente que hay un pequeño número de petequias en ese espacio de tiempo, pero si ese es mayor de 10, de 20, ya estamos hablando de fragilidad capilar. Es el otro tema, ¿no? Fragilidad capilar. Es decir, el vaso tiene fragilidad, probablemente el colágeno no está bien, tiene alteraciones, el vaso es frágil, se puede romper. Entonces, ese prueba de torniquete para ver fragilidad capilar. Y se divide en cruces, una cruz hasta 4 cruces, cuando cada vez es más la fragilidad de la capilar. Hay una prueba que es retracción de coágulo también, que se ve también esos elementos de coagulación. O sea, el coágulo cuando permanece se va retrayendo y si esto demora mucho también nos da problemas de lo que es el sistema de coagulación. Bien, entonces ya vemos si es coágulo que se retrae o no, o se demora mucho para retraer. Es otra prueba para ver problemas de coagulación. Bien, dijimos tiempo de coagulación de 6 a 10 minutos para ver en general si hay problemas de coagulación, pero para ver específicamente qué factores habrá que dosar los factores de coagulación. Pero también se puede saber si está alterada lo que es la vía intrínseca o la vía extrínseca o la vía común. Es decir, para ver la vía intrínseca y común es del lado, se evalúa con lo que es el tiempo de trombocitopenia activada. El tiempo de trombocitopenia activada de toda esa zona. No puede ser cualquiera de esos factores, pero es la vía intrínseca y común. Y generalmente es en este lapso de 25 a 35 segundos. Tenemos también para ver la vía extrínseca y común, porque la extrínseca es la común, que es el tiempo de trombina. Que también se llama índice de Quick, que normalmente se revisa 15 segundos. Y también puede verse la vía común con lo que es el tiempo de trombina, que
disponible es fibrinógeno en sangre, ¿no? Tiempo de trombina entre 20 a 30 segundos. Todos estos datos de laboratorio nos pueden servir para ver por dónde va lo que es la migración de la población y finalmente también más específico podemos ver dosaje de los factores de población. Hay un índice que se llama Reducción Normalizada Internacional INR, que ustedes seguramente han hablado en servicio. INR, a que es igual al tiempo de protrombina del paciente entre lo que es el tiempo de protrombina testigo. O sea, en un laboratorio ya tienen medido, miren, el tiempo de protrombina de todo el día, por ejemplo, y tienen lo que para ellos en ese laboratorio es el estándar del tiempo de protrombina. Entonces, un paciente, su tiempo de protrombina, entre ese tiempo de protrombina testigo, nos da ese índice normalizado. ¿Qué nos indica? Nos puede indicar lo que hemos hablado, si la balanza se inclina hacia la hemofilia o hacia la trombofilia. Es decir, de 1 a 1.5 el valor de ese INR es normal del sistema de población. Cuando es de 2 a 4 se trata generalmente de pacientes tratados con anticoagulantes. Si es mayor de 4 hay riesgos de sangrar. Si es menor de 1 hay riesgos de trombosis. Este índice, ese INR, es muy útil para cuando una persona, por ejemplo, va a estar sometida a los quirúrgicos para ver también cuál reacción puede tener, ¿no?, en términos de lo que es la hemostasia. Bien, entonces, los trastornos de la hemostasia pueden alterar la hemostasia primaria, donde participan bajos y plaquetas secundarias, dolores de convolución, o pueden alterar esa etapa última de disolución del colágeno, que es la fibrinolisis. Bien, en todos ellos puede haber diversos trastornos de la población. Hay trastornos hemorrágicos, como hemos dicho, y hay trastornos trombóticos. Es importante tener en cuenta todos estos datos clínicos de antecedentes. También hemos mencionado que es importante evaluar todos estos aspectos. Las plaquetas, los bajos y los factores de la convolución. No nos vamos a detener porque es un tema muy grande también, pero no solamente puede ser alterado las plaquetas, los vasos y los factores de convolución, también pueden ser alterados lo que son los vasos, una serie de alteraciones que pueden tener, ¿no? Alteraciones de carácter inmune, de carácter infeccioso, de problemas como, por ejemplo, la amiloidosis, de las diastasis, que son esas telarañas que se forman, por ejemplo, que puede ser hereditaria o adquirida por el pensamiento de los vasos. Bien, entonces también puede haber una serie de alteraciones de los vasos que pueden dar trastornos hemorrágicos a nivel de piel mucosa, pero no son debidos a trombocitopenia, ¿no? Son debidos a problemas de los mismos vasos. Ya hemos mencionado la trombocitopenia, que es por debajo de 150, algunos lo consideran por debajo de 100.000 por milímetro cúbico, la calidad del número de plaquetas. Y hay diferentes sistemas como se consideran leve, moderado y grave, pero generalmente debajo de 20 o 25.000 plaquetas por milímetro cúbico es una trombocitopenia grave. Acá se habla de una pseudotrombocitopenia cuando se evalúa el número de plaquetas se ve bajo, pero se ve bajo no porque no hay, sino que eso se agrega y forman ahí, como vemos, agregados, y entonces como recuento no los cuentan esos aparatos que hay actualmente, ¿no? Es una pseudotrombocitopenia. Hay una trombocitopenia inmune, ¿no? Trombocitopenia inmune. Quiere decir que se forman autoanticuerpos IgG contra las glucoproteínas en la superficie de las plaquetas. Generalmente en niños eso ocurre debido a un proceso infeccioso agudo. Por
ejemplo, debido a proceso viral, pasan unas cuantas semanas y el niño resulta con trombocitopenia, con sangrado, con petequias, púrpuras, etc. ¿no? Es debido a ese proceso infeccioso que tuvo, pero tiene una resolución favorable y bastante rápida. En adultos, la trombocitopenia inmune es de carácter insidioso, se instala poco a poco y generalmente está acompañada con enfermedades de otro tipo, como por ejemplo, ¿no? Puede haber un lupus que va con una trombocitopenia inmune, o puede haber un SARS, que es síndrome de anticuerpos antivirus, hepatitis C, VIH, rinovavirus y todos ellos podrían conllevar o estar yendo también con una trombocitopenia. Algunos medicamentos también pueden conllevar a trombocitopenia, como por ejemplo quinina, para la malaria. Algunos antibióticos, ¿no? Con sulfas también pueden llevar a eso. Bien, entonces, la trombocitopenia, bien, ya hemos mencionado, generalmente viene con Me di cuenta que Manuel se había metido para economía, manifestaciones puesto en gestión económica. cuando hay alteración del número de hablamos de trombocitopenia y de la función de las plaquetas, se habla de trombocitopatía. Función de Bueno, Jorge. bien, hay dos enfermedades muy raras. En una de ellas habla de 1 por 1 millón. Por ejemplo, el síndrome de Bernard-Soulier. Recordemos que cuando hablamos de la hemostasia primaria y de la adhesión de esa plaqueta, Sin plátano, sí. esta plaqueta se unía con el colágeno por intermedio del factor de von Willebrand por una proteína Oye, si la lista la he hecho hoy día a la madrugada. la alteración La lista la he hecho hoy a la madrugada, a las 4 la he hecho. ¿Qué? Va a producir que haya función, por lo tanto se va a alterar lo que es la presión y este síndrome de Bernard-Soulier, alteración de la adhesión. Otro proyecto. Y hay una enfermedad que es también muy poco frecuente, que se llama trombocitopenia de plasma, donde se altera es la agregación planetaria. Ahí estaba todas las áreas. Es por alteración de son poco frecuentes, pero se llaman trombocitopatías por alteración Recursos, marketing, diseño, relaciones. Y tenemos ese médico holandés, que es von Willebrand, que empezó a ver casos de sangrado muy parecidos a la hemofilia y que lo llamó pseudohemofilitis, pero ocurría en mujeres que no, a diferencia de la hemofilia. Entonces, estamos hablando de lo que es la enfermedad Voy a hacer la lista de Emanuel. Área de interés. el factor de confusión y anestesia que participa en lo que es la hemostasia, que a él le trata de que la plaqueta se adhiere a lo que es la superficial. También participa, aparte de la adhesión, en la agregación plaquetaria, activa la agregación también. Y también el factor de von Willebrand también es un factor que acompaña al factor 8 de la coagulación en su tránsito por la sangre y lo protege de la acción de enzimas proteasas. Por lo tanto, si no hay ese factor de von Willebrand, va a haber una menor vida media del factor 8. Entonces, se dice que esta enfermedad de von Willebrand es una enfermedad mixta, donde hay alteración de la hemostasia primaria, de la adhesión y agregación planetaria, pero también puede haber alteración de la hemostasia secundaria, de la coagulación, por esta relación con el factor 8 de la coagulación. Hay tres tipos de factor de enfermedad de von Willebrand principales. 1 y 3 son de la cantidad del factor, ¿no? El 1
alteración cualitativa, es decir, de la función del órgano. Y el tipo 2 se subagrega en B. Bien, entonces la enfermedad de von Willebrand es la enfermedad hemorrágica congénita más frecuente. Ahora, son diagnosticadas así porque muchas veces ni siquiera se manifiesta tanto o se manifiestan muchas veces cuando hay procedimientos odontológicos. Y en esto tenemos que tener cuidado. Cuando hacemos una extracción dentaria, cuando hacemos algún procedimiento que implica algo de, digamos, de respaldo, un sangrado, prolongado, puede ser debido a alteración del factor de von Willebrand. Bien, y acá están los 6 tipos de factores de von Willebrand. De tipo 1 y 3 son de cantidad del factor, 2 de la función del factor y 2 de su valor subdivididos en varios. Hemofilia A y hemofilia B, yo creo que ya sabemos todos. Hemofilia A, factor 8, es mucho más frecuente entre aproximadamente. ¿Cuál es la prevalencia de hemofilia A? Alteración del factor 8, ¿cuál es la prevalencia? Más o menos 1 por cada 20 a 30.000. Bien, hablamos que si hay factor 8 en cierta cantidad, depende de la cantidad, puede ser leve, moderada y severa. Leve cuando el factor es de 6 a 50%, moderada de 1 a 5%, todavía presente, y grave cuando el factor 8 es menos de 1% de lo que debe estar, ¿no? La estimación. Entonces, recordemos de nuevo que deficiencia de este factor 8 es deficiencia de la hemostasia secundaria, que no tiene de coagulación, por lo tanto, lo más principal es que hay alteración de lo que son articulaciones, de sangrado en articulaciones, en músculos y en órganos internos. Claro, también puede haber una nivel de mucosa piel, pero lo principal es a estos niveles. Que, digamos, está alterado el tiempo de tromboplastina activado, está prolongado. Bien, ¿y cuál es el tratamiento? Pues se administra este factor metformina. Para hemofilia A y hemofilia B ya son relacionados con el cromosoma X, ¿cierto? La mujer es portadora, es varón de este tratamiento. Bueno, actualmente para comparar, tenemos el factor 8 y tenemos abajo lo que es el factor de estructura de los factores. Esos proteínas, cuando el factor 8 es mucho más grande, como podemos ver, mayor cantidad de aminoácidos. Y vemos clínicamente, ¿no? La hemocrosis es acelerada en las articulaciones y lo que es en los músculos también, ¿no? Un ligero golpe o toque con algo puede producirse un claro. Y comparando un poco lo que es la hemostasia primaria, se encontraría respecto a sus manifestaciones. En lugar de sangrado, hemos dicho en hemostasia primaria, en piel y membranas. En hemostasia secundaria, colocación de los blancos, los ojos y articulación. A ver, cuando uno se hace un corte menor, ¿no? El sangrado se da generalmente en disolución de hemostasia primaria. Petequias, equimosis son característicos más que todo para disolución de la hemostasia primaria. La hematosis y lo que son los hemoglobos, hemos dicho, de la coagulopatía.
trombo hemorrágico. Bueno, es un trastorno severo de la hemostasia, ¿cierto? Es trombo hemorrágico. ¿Cómo es que es trombosis hemorrágica? Sí. Lo que sucede es que se produce una coagulación, se forman coágulos y plaquetas en la microcirculación, en los pequeños capilares, y se agotan los factores de la coagulación. Una vez agotados estos factores de coagulación, lo que sucede es que se produce hemorragia, ¿no? Hemorragia severa en varios casos. Bueno, ¿qué es lo que, digamos, puede producir una coagulación intravascular diseminada? Varios aspectos. Puede ser una sepsis, por ejemplo, ¿no? Una infección generalizada, puede ser una destrucción tisular masiva, traumas grandes, ¿no? Podría derivar a un cisto, lesiones arteriales también, ¿no? Y lo que mencionamos es que lo que se produce es ese proceso troncohemorrágico